Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Cap. 7. La vida continúa. Peter, Pepper, Lila y Nate pasaron los siguientes meses en dos etapas, dolor o ansiedad. Todos ellos tenían cambios de humor que parecían muy extraños para sus procesos de pensamiento anteriores a Snap, pero aún así se esforzaron por consolar a los demás y aprendieron a cohabitar. Pepper era la más temperamental, lo que podría atribuirse a su embarazo. Aún así, Peter y los otros niños hicieron todo lo posible para que se sintiera cómoda. Lila recordó cómo solía actuar su madre cuando estaba embarazada de Nate e hizo todo lo posible para facilitarle la vida a Pepper. Desde bolsas de agua caliente hasta satisfacer los antojos de piñas de Pepper, hizo todo lo posible para ayudar. Sin embargo, la tristeza profundamente arraigada todavía estaba allí. Si Peter escuchaba con atención, a veces podía oírla llorar en su habitación. Nate era un niño alegre, pero había momentos en los que todavía extrañaba a sus padres. A veces, los otros tres tenían que levantarse en medio de la noche para consolarlo y mecerlo para que se durmiera suavemente. Lila lo ayudaba durante el día, pero ella misma era tan joven que Peter y Pepper lo ayudaron durante la noche. Independientemente, la presencia de Nate en el ático demostró elevar el estado de ánimo de sus ocupantes durante los primeros meses después del ajuste. Deambulaba por las habitaciones a toda velocidad, parloteando una cosa u otra en una mezcla de inglés y galimatías que nunca dejaba de hacer sonreír incluso a Pepper, durante su peor estado de ánimo. El estado de ánimo sombrío de Peter a veces desaparecía ante la emoción de Nate. Siempre había amado a los niños y, muy rápidamente, Nate se convirtió en el hermano pequeño que nunca tuvo. A menudo se podía encontrar a Peter, Nate y Lila sentados en la sala de estar viendo la televisión, o simplemente mirando la ciudad en silencio. Lila, por otro lado, mostró claramente los efectos de perder a sus padres y a su hermano mayor. Peter a menudo la encontraba mirando en una dirección aleatoria, sin comprender durante largos periodos de tiempo. No sabía cómo reaccionar ante eso, así que simplemente la dejó hasta que ella despertó sola. Un día, escuchó algunos sollozos en su habitación. Abriendo la puerta en silencio, se deslizó y la vio sollozando en la cama. Llamó a la puerta ya abierta para alertarla de su presencia. «Oye», dijo en voz baja. Lila se secó los ojos apresuradamente y se puso de pie, sin mirarlo a los ojos. «Oye, no te levantes por mi cuenta», bromeó. Apenas provocó una débil sonrisa en ella. Peter suspiró profundamente antes de dirigirse a su cama y sentarse. «Vamos», señaló el lugar junto a él. Lila se adelantó lentamente y se sentó con cautela a su lado. «¿Sabes?», comenzó, «cuando mis padres fallecieron, yo tenía 6 años. No podía entender que hubiera circunstancias misteriosas, que un accidente aéreo sobre los Alpes se los llevara, todo lo que sabía era que no volverían a casa. Hice todo lo posible por poner una cara valiente, porque mi tía siempre estaba llorando, pero en mi habitación, a veces solía ver algo que me recordaba a ellos, y me derrumbaba». Lila lo miró lentamente y se acercó a él. Suavemente puso su brazo alrededor de sus hombros. «Un día, mi tío pasó por la habitación y me vio llorar. Hice todo lo posible por ocultarlo, pero un niño de 6 años no es el mejor actor. Pensé que me regañaría, que me diría que los niños no lloran, pero se sentó y me dijo: llorar no te hace débil, Peter. Cada vez que lloras, te curas un poco. Todos lo hacemos, y nunca tienes que avergonzarte de llorar, ¿entiendes? Aprendí mucho ese día, y quiero que sepas que siempre puedes llegar a serlo si tienes un problema. Lo sé, no soy tu padre ni tu hermano, pero aquí mismo, ahora mismo, nos tenemos el uno al otro, y eso significa que puedes confiar en mí, ¿de acuerdo?». Lila permaneció acariciada en su pecho por un rato, completamente en silencio, antes de que comenzara a temblar lentamente. Peter sostuvo su forma temblorosa contra él, frotando sus hombros y susurrándole cosas dulces. Los sollozos de Lila finalmente entraron en el rango audible y ella se derrumbó por completo sobre él. Pasaron la siguiente hora acurrucados, con Lila llorando continuamente mientras Peter derramaba algunas lágrimas, pensando en los buenos momentos en los que se acurrucó en Mai de esta manera. «Los extraño mucho». Lila sollozó. «Lo sé», susurró Peter, «yo también. Pero si estuvieran aquí, nos dirían que tenemos que vivir nuestras vidas. No podemos obsesionarnos con el pasado. Sé que es difícil, pero tenemos que seguir adelante. Y mientras eso tome, estoy aquí, ¿de acuerdo?». A partir de ese día, Lila se mantuvo cerca de Peter. Cada vez que salía como Spider-Man, ella lo esperaba cuando llegaba a casa, lista para tratar cualquier herida que recibiera.
Cuando estaba estudiando para sus exámenes finales de la escuela secundaria, ella venía y se sentaba a su lado en silencio y se concentraba en el trabajo que Peter le asignaba mientras no había clases. A veces, cuando miraba televisión, ella se inclinaba y se acurrucaba junto a él mientras él le acariciaba el cabello. Esto llevó a Nate a ser aún más cariñoso con Peter, incitando los celos de Lila, para diversión privada de Peter y Peter. El aumento de la carga de trabajo de Peter se podía ver por las líneas en su rostro y las bolsas debajo de sus ojos. Su posición como directora ejecutiva, y ahora mayor accionista, de Stark Industries International significaba que tenía una cantidad impía de trabajo que superar. Esto aumentó sus cambios de humor y el agotamiento de sus embarazos. Peter había comenzado lentamente a ayudarla en el negocio, siguiéndola en las reuniones donde podía y, a veces, bajando las escaleras para ir y desarrollar para ayudar a los científicos como lo hacía cuando era pasante. Ahora, sin embargo, actuaba como jefe de facto de investigación y desarrollo, aunque no sabía cómo comenzó eso. La mayoría de los científicos comenzaron a acercarse a él para presentarle ideas o verificar su trabajo, como lo hicieron con el Sr. Stark cuando estuvo aquí. Peter se rió cuando le expresó su confusión. Le divertía que Peter no pudiera ver cuánto de Tony había en él. A pesar del autoengaño de Peter, sabía que Tony creía que Peter era tan inteligente, si no más, que él. Peter ya era una mente brillante incluso antes de terminar la escuela secundaria, y ahora estaba leyendo todo el contenido avanzado que podía tener en sus manos, y con Frida y eso era mucho, en ciencias naturales e ingeniería. Por supuesto que acudían a él en busca de consejo, básicamente lo estaban preparando para el puesto. Peter también trató de ayudarla en público haciendo apariciones frecuentes en los centros de rehabilitación Maria Stark. Se sentaba junto a las camas de los heridos y hablaba con ellos, leía cuentos para niños y traía comida de los almacenes Stark siempre que podía. Les dio a todos los gerentes del centro su número de teléfono para que pudieran comunicarse con él en caso de emergencia. Saber que estaban bajo la protección personal de Spider-Man hizo que los centros fueran una opción muy atractiva para muchos en Nueva York. Esto disparó las donaciones y la ayuda que llegaban a los centros, no solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Stark Industries, siempre una empresa concienzuda, por supuesto que lo fueron, su dueño y rostro era un superhéroe, ahora era vista con asombro por encabezar los movimientos de socorro a raíz de la aniquilación. Peter también, sin el permiso de Peter, había publicado un comunicado de prensa de que el movimiento de ayuda fue idea de Peter, lo que trajo aún más elogios al joven superhéroe. Se le consideraba muy parecido a Tony Stark. Al igual que Iron Man se levantó y se disculpó después de la caída de Novigrad, Spider-Man fue visto por muchos como su sucesor espiritual por haber hecho lo mismo después de la aniquilación. Algunos todavía lo culpaban, los superhéroes eran un chivo expiatorio muy fácil para ellos, pero la gran mayoría del mundo siguió sus palabras y trató de seguir adelante. Muchos trazaron paralelismos entre Spider-Man y Iron Man, lo que nunca dejó de enfurecer a Peter y hacer que Peter sonriera con nostalgia. Un día, Peter entró en el laboratorio para llamar a Peter para cenar, cuando lo vio trabajando en el diseño holográfico de algo que no se parecía en nada a ninguno de los proyectos actuales de Stark Industries. Parecía más una caja futurista con zancos y ruedas. Los mejores éxitos de AC/DC sonaban de fondo, casi haciéndole llorar. ¿Qué estás haciendo, Pete? Preguntó. Peter se dio la vuelta sorprendido, ya que su oído no la captó por la música. Oh, oye, Pep. La primera vez que la llamó así, ella de repente se echó a llorar y se abalanzó sobre su pecho. Fue solo más tarde que supo que era porque sonaba exactamente como el señor Stark. Él pensó que tal vez el apodo era personal, pero ella explicó que, como la persona que le sujetaba el cabello cuando vomitaba durante las náuseas matutinas, y que la consolaba cuando se deprimía, tenía más que derecho a llamarla por un apodo personal. Solo estaba trabajando en algo, continuó. ¿Puedo ver eso?, respondió, moviéndose hacia la estación de trabajo. ¿Es algún tipo de artilugio de araña? No, 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 no. Esto, señaló elaboradamente el diseño, es una cuna. ¿Una cuna?, preguntó Peter asombrado. Sí, respondió Peter con orgullo, la cuna más avanzada del mundo. Tiene termostato automático, el mejor sistema de sonido envolvente de la actualidad, pantallas holográficas que muestran datos grabados y activados por voz. Antes de que pudiera continuar, fue aplastado en un abrazo por un Peter que reía y lloraba. Eres tan exagerado con tus dones, Peter. La niña del señor
Stark no puede tener una cuna cualquiera, respondió, ofendido por la insinuación, y como él no está aquí para convertirla en la cuna más increíble de la historia, ella tendrá que conformarse con la mía. Oh, cariño, dijo Pepper, cualquier cuna tuya sería la mejor cuna, simplemente porque fue hecha por ti. Sí, sí, estoy seguro, respondió con escepticismo, pero esta es la mejor cuna del mundo. Está construido para ser tan seguro que nada menos que un misil Jericho puede romper el escudo. Pepper solo negó con la cabeza sonriendo. Peter podría ser demasiado joven para esos sentimientos de el amor triunfa sobre todo de todos modos. Lamento interrumpir, Boss Lady, pero Peter, la última edición del Daily Bugle ha salido, gritó Friday. Ponlo en la pantalla, Free, ordenó Peter, deslizando el diseño de la base a una carpeta diferente. Luego se sentó y comenzó a leer el último titular del controvertido periódico. ¿Daily Bugle?, murmuró Pepper desconcertado. ¿Por qué diablos querrías leer el Daily Bugle? Representan parte del sentimiento público sobre mí, Pep. Si bien estoy feliz de que no sean todos, mucha gente cree cosas como lo que dice J. Jonah Jameson. Necesito saber lo que están diciendo. El Daily Bugle era famoso por su anti-superhéroe. Durante el incidente de los acuerdos de Sokovia, fueron el primer foro de medios en denunciarlo públicamente por ser demasiado blando con la epidemia del loco enmascarado, como la llamaron. Por supuesto, el periódico siempre fue un periódico local, con sede en Nueva York, y no tuvo una amplia circulación en todo el país, y mucho menos en el mundo, por lo que persiguieron a los héroes locales tanto como pudieron. Si bien a veces pueden haber sido críticos con Iron Man, su objetivo favorito siempre fue Spider-Man, el héroe local de Nueva York. Por lo tanto, J. Jonah Jameson fue visto como el rostro del movimiento anti-Spider-Man, un movimiento que ahora había ganado un poco de tracción. ¿Son realmente necesarios los superhéroes?, decía el titular. Debajo había dos imágenes, una de la batalla del aeropuerto durante la llamada Guerra Civil de Superhéroes, mientras que la otra mostraba a Spider-Man y Iron Man parados juntos en una azotea. El artículo fue, por supuesto, escrito por el crítico más fuerte de Peter. Hoy en día, vemos un fuerte repunte en las cifras de delincuencia. Si ha estado leyendo nuestros números anteriores, o realmente alguna noticia, sabrá que esto se debe a la aniquilación. Con la vida y los medios de subsistencia de las personas en juego, a pesar de la existencia de proyectos como el programa de rehabilitación Maria Stark y otros similares, algunas personas todavía sienten que robar y vandalizar son una mejor opción. Cualquier película o libro postapocalíptico presenta un mundo deteriorado donde se rompen los escaparates de las tiendas y las oficinas. Esto se debe a que es inherente a la naturaleza humana no dejar que usted o su familia mueran de hambre. Eso es conocido y comprensible. Lo que no se sabe ni se espera es el surgimiento del llamado supervillano. Aquellos delincuentes que tienen poderes o tecnología tan mejorados que las fuerzas del orden regulares no pueden detenerlos. El término se aplicó por primera vez al nazi de la Segunda Guerra Mundial Johann Schmidt, también conocido como Cráneo Rojo. Solo fue igualado por el propio Capitán América en combate. Otros ejemplos famosos incluyen a Obadiah Stane, el traficante de hierro, Aldrich Killian, también conocido como el Mandarín, Adrian Toomes o el Buitre, hasta el propio Ultron. Este reportero no cuenta a entidades extraterrestres como Loki de Asgard o Thanos, como supervillanos, simplemente porque no son de nuestro planeta. El término más apropiado, en mi opinión, es invasor. Pero, ¿habría habido tal aumento en la población de supervillanos si no hubiera habido un aumento equivalente en la población de superhéroes? Es una cuestión de opinión si los villanos se levantaron para igualar a los héroes, o si los héroes se levantaron para desafiar a los villanos, pero no importa. Con el advenimiento de la era de los superhéroes, que la mayoría está de acuerdo en que comenzó con la proclamación de Tony Stark sobre sus actividades blindadas, vemos tantas amenazas nuevas, amenazas que se vuelven cada vez más poderosas y peligrosas simplemente porque existe un retador. La naturaleza quiere equilibrio, así que si los buenos se vuelven más fuertes, también lo harían sus opuestos, ¿verdad? Muchos me critican por ser demasiado duro con el Spider-Man de Keynes, pero te diré ahora mismo, él no es la fuente del problema. Él es solo el síntoma de un problema mayor. Un adolescente con cuerdas saliendo de sus muñecas intenta jugar al héroe, lo cual está bien. Estoy a favor de la ambición y de ayudar a la gente. Pero, ¿por qué debemos sentarnos y ser doncellas en apuros por él, por todas ellas? ¿Por qué debemos confiar en un número minúsculo de campeones y dioses para protegernos, en lugar de que nos ayuden a elevarnos?
En los últimos años se ha vuelto cada vez más claro que, en términos de poder, se nos considera un planeta atrasado con personas débiles que son fáciles de matar, lo cual es cierto a escala galáctica. ¿No sería mejor si cada hombre y mujer de nuestros ejércitos fuera más fuerte, más resistente, mejor? Tal vez si lo fueran, no tendríamos que haber confiado en estos héroes, y los que habíamos perdido todavía estarían aquí hoy. Algo para reflexionar. Los ojos de Pepper estaban muy abiertos, leyendo sobre un punto de vista que nunca había considerado. Se giró para mirar a Peter, quien solo la miró con una sonrisa sin alegría. Como Spider-Man, que era la forma en que Peter pasaba la mayor parte de su tiempo, patrullaba Nueva York todos los días. Spider-Man era mucho más activo que nunca. Si bien hubo pocos que despreciaran su presencia, la mayoría de las personas que conoció estaban llenas de alegría y agradecidas. Mientras la atmósfera sombría y lúgubre seguía allí, podía ver visiblemente que la nube se elevaba. La gente volvía a caminar por las calles y, poco a poco, podía escuchar las risas nuevamente. Peter se veía en todas partes. En Queens, en Brooklyn, en el Bronx, en Manhattan, recorrió todo el terreno que pudo antes de volver a casa cada día completamente exhausto. Además de esto, ayudó a Lila con sus estudios, cuidó a Nate, ayudó a Pepper con lo que necesitara e hizo sus tareas escolares para su jefe. Estaba claro para todos menos para él que estaba trabajando hasta el agotamiento, aunque nadie sabía por qué. Nadie sabía que quería cansarse, así que no vio a Mai gritarle y llamarlo una decepción en sus sueños, por lo que no escuchó a sus padres y Ben decir que desearían que nunca hubiera nacido. Nadie lo sabía. Fue 3 meses después del snap que la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown reabrió sus puertas. Le dieron una invitación para asistir a la sesión, pero escribió un correo electrónico solicitando una graduación anticipada con un jefe. Rápidamente enviaron su aprobación, pero él necesitaba regresar el primer día de clases para escribir las pruebas. Entonces, Peter lanzó sus telarañas a través de Manhattan hacia su escuela. Ignorando a los medios estacionados afuera, quienes inmediatamente le gritaron preguntas. Rápidamente atravesó las puertas y caminó hacia su casillero, ignorando las miradas de los estudiantes a su alrededor. Abrió su casillero lo más rápido posible y guardó sus libros adentro. «Peter», escuchó detrás de él. Se dio la vuelta para ver quién lo llamaba, porque si bien esperaban muchas miradas, no esperaba que nadie le hablara. Estaba eufórico al descubrir que realmente reconocía a la persona que hablaba. «¿Cindy?», preguntó con incredulidad. «Oh, Dios mío, es genial verte», exclamó, corriendo hacia adelante para abrazarlo. «Vi tu conferencia de prensa y, amigo». Ella lo golpeó en el brazo, sobresaltándolo. «Eres Spider-Man». «¿Cómo? ¿Qué demonios, hombre?» Sí, se rió nerviosamente, mirando a los estudiantes que lo rodeaban y que ni siquiera fingían no escuchar. «Es un desarrollo reciente». «Tú eres el que nos salvó en Después de Cristo», dijo una voz desde su otro lado. Peter se volvió y vio a Ave Brown avanzando rápidamente. Se adelantó y abrazó a Cindy con un brazo y a Peter con el otro. «Gracias, Pete», dijo agradecido. «No hay problema, amigo», respondió, muy incómodo con la muestra de gratitud. «Ahora, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Cindy. «Pensé que estarías educando en el hogar donde quiera que te quedes ahora». «De hecho, me estoy graduando temprano», dijo para sorpresa de ambos. No porque pensaran que no era lo suficientemente inteligente, sino porque siempre había parecido decidido a quedarse en el mismo grado cada vez que se lo pedían. «Solo estoy aquí para presentarme a mis exámenes y dejar algunos documentos». «Entonces, supongo que ya no te veremos por aquí, entonces, respondió Ave con una sonrisa triste, una que Cindy reflejó. «Hola chicos, vamos», protestó Peter, no le gustó esa expresión. «Todavía tenemos los números de los demás, ¿verdad? Solo llama y aún podemos pasar el rato». «Sí, tienes razón», se dio cuenta Cindy con una sonrisa lenta. «Podemos». El sentido arácnido de Peter explotó en su cabeza, mientras que los ojos de Cindy se abrieron ante algo detrás de él. Rápidamente se dio la vuelta para encontrar a un niño apuntándole con un arma. Probablemente era un año más joven que Peter. Regordete, cabello negro, ojos azules. Era obvio que no sabía lo que estaba haciendo, y el arma temblaba en su mano. «Tú», gritó, con los ojos llenos de lágrimas furiosas. «Todo es culpa tuya». «Billy», dijo Peter lentamente, empujando a Cindy y Ave detrás de él mientras todo el pasillo gritaba en estado de shock. «Necesitas calmarte». Los maestros salieron en este punto y rápidamente llevaron a los estudiantes a los bordes del pasillo. «Cálmate. Cálmate. Perdí a todos. Todos los que he amado. Me los quitaron.
Me los quitaron. Y ahora, aquí soltó una risita amarga. Ahora voy a vengarlos. Lo sé, Billy, respondió Peter en voz baja. Yo también perdí a todos. Se suponía que debías protegernos. Billy sollozó. Lo sé, susurró Peter, dando un paso adelante. Y me mata cada mañana que se hayan ido y yo no. Otro paso. Pero mira lo que estás haciendo. ¿Es esto lo que hubieran querido? Un paso más. ¿Querrían verte matar en sus nombres? ¿Le faltarás el respeto a sus recuerdos? Ahora estaba parado directamente frente al barril. Sé que me lo merezco. Fallé. Pero no hagas esto. Ni para mí, ni para ti. Hazlo por ellos. Billy, que lloraba cada vez más fuerte con cada palabra que pronunciaba Peter, se derrumbó por completo y cayó de rodillas con sollozos desgarradores. Peter rápidamente pateó el arma, antes de arrodillarse y envolver a Billy en un abrazo. Mientras Billy lloraba en su camisa, Peter cerró los ojos y dirigió sus pensamientos a la figura espectral de Thanos que se cernía sobre él en cada momento. ¿Cuántas vidas más arruinarás antes de estar satisfecho, Titán? Cap. 8. Cara nuevas. Peter, llamó Peter, entrando en el laboratorio, donde Peter ahora residía parcialmente. Tenemos un invitado y están preguntando por ti. Peter se volvió hacia ella confundido. ¿Y qué, Pep? Mucha gente ha preguntado por mí, pero siempre les hemos dicho que no, ¿verdad? Creo que te gustaría reunirte con Pete. Se levantaron y salieron del laboratorio, moviéndose por los pasillos del complejo. Después del snap, Peter se había acostumbrado a volver al complejo una vez a la semana para ver cómo progresaba todo y todos. Jane se había mudado por completo al recinto y era una visitante frecuente de la torre. Ella y Peter pasaban horas discutiendo teorías sobre las piedras, astronomía y todos los temas intermedios. Todo el grupo de amigos de Jane había sido fotografiado, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo con quien podía. Afortunadamente, el complejo también tenía otros habitantes. Carol era un miembro semipermanente del complejo. Se había olvidado de comprar un apartamento después de que Peter le ofreciera una habitación allí de forma permanente. Además de hacer viajes por todo el mundo cuando la situación lo requería, se quedaba casi exclusivamente en el complejo, llevándose fantásticamente con Jane y Nebula. Carol había usado Frida y Peter para sincronizarla con la policía local, y ahora era conocida en todo el mundo por ser una especie de pacificadora mejorada, además de ser una señal muy pública, junto con Peter, de que los Vengadores no estaban muertos. Rocket y Nebula también se quedaron allí. Fueron vistos extrañamente por su apariencia en otros lugares. Si bien la gente en la Tierra estaba acostumbrada a seres de aspecto extraño, Visión era uno de ellos, no usaban animales literales que pudieran hablar, mientras que Nebula era demasiado cyborg para el gusto de cualquiera. Lentamente, sin embargo, el sentimiento público se había vuelto hacia ellos, ya que a pesar del impacto de su apariencia, todavía usaban el Venetar para transportar elementos esenciales desde y hacia lugares muy distantes entre sí. Si bien varias autoridades inicialmente no confiaban, una llamada holográfica a Spider-Man, el superhéroe más importante del mundo actualmente, los hizo mucho más receptivos a los alienígenas. Sin embargo, cuando no estaban en una misión, se quedaban en el complejo, tratando de no dejar que la devastadora pérdida los afectara aún más. Rocket encontró una gran alegría en jugar en el laboratorio junto con Peter y Jane, a quienes declaró pasables. Nebula, sin embargo, se hizo amiga rápidamente de Carol y Peter, y también se la podía ver pasando tiempo frente a un televisor con Peter. Valkyrie fue la que menos vieron. Se había acercado a las Naciones Unidas junto con Peter y Peter para hablar sobre un lugar para quedarse para los refugiados asgardianos. Después de mucha discusión, donde Peter aprendió por primera vez a hablar y debatir en un foro público, finalmente acordaron otorgarles un pequeño pedazo de tierra en el este de Noruega, en un área llamada Tonsberg. Los refugiados se habían establecido allí y estaban en medio de la creación de un pequeño pueblo de pescadores. Peter usó parte de la vasta fortuna de Stark para financiar y acelerar la construcción de la ciudad, que en adelante se llamaría Nuevo Asgard. Valkyrie generalmente se dirigía a la torre para reuniones todos los meses, y diferentes dignatarios de todo el mundo, empresarios de varias empresas e historiadores intentaban colarse en una reunión con ella y el heredero del Imperio Stark. Peter y Peter se dirigieron a la sala común, donde el resto de los Vengadores, excepto Valkyrie, esperaban ya sentados. «Oh, hola chicos», dijo Peter, ¿alguien más sabe a quién estamos conociendo? Ni idea, fue la respuesta de una confundida Jane. Podría ser un nuevo candidato a los Vengadores, sugirió Carol. No sabemos nada, así que sería una tontería especular, dijo Nebula robóticamente.
Sí, pero es divertido, respondió Carol con picardía. Oye, ¿y si son una especie de líder de culto religioso aquí para declararnos sus dioses? ¿O un supervillano que planea controlarnos mentalmente con sus poderes supermalvados? Peter exclamó emocionado. Bueno, no es ninguno de esos, dijo Pepper, entrando en la habitación con el invitado detrás de ella. Todos se tomaron el momento para observar al visitante. Era de estatura mediana, tenía el pelo largo y rubio y ojos azules. Llevaba un body de una pieza completamente en blanco, que parecía lo suficientemente flexible y fuerte como para soportar algún castigo. Claramente era muy atlética, pero no demasiado musculosa. Todos podían ver el arma enfundada en su cadera y los 2 cuchillos en cada brazo de ella. Esto los puso en alerta, aunque Peter no sintió que su sentido de advertencia se disparara, por lo que asumió que ella no era una amenaza en ese momento. Tenía una expresión muy neutral en su rostro, sin mostrar ninguna indicación de lo que pensaba. Todos, dijo Pepper, esta es Yelena Belova. Es una ex viuda negra y hermana de Natasha Romanoff. Tenía una hermana. Gritó Peter. Sí, dijo Yelena con una mueca. Realmente no le gustaba hablar de su pasado. Su acento ruso era muy evidente en sus palabras. Oh, susurró Peter, luciendo como si su mundo hubiera volado. Sacudiéndose rápidamente su sorpresa, dio un paso adelante y extendió la mano. Hola, soy Peter Parker. Lo sé, respondió ella, estrechándole la mano. Vi la conferencia de prensa. Por eso estoy aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer por usted, señora Belova? Preguntó Carol. Lo siento, espera un minuto aquí, interrumpió Rocket. ¿Quién es ella, que es una viuda negra y quién es Natasha Roma, lo que sea? En orden, comenzó Pepper, esta es Yelena, las viudas negras eran un famoso grupo de asesinas, y Natasha Romanoff, quien usaba el título de viuda negra, era miembro de los Vengadores antes del chasquido. Oh, está bien, dijo Rocket, sentándose. Continúa. Muchas gracias por su permiso, respondió sarcásticamente, antes de recuperar la sobriedad. Estoy aquí porque quiero honrar a mi hermana. ¿Y cómo quieres hacer eso? Preguntó Peter con curiosidad. Solo había conocido a la viuda negra durante unas horas y no la conocía muy bien, pero aún lamentaba y lloraba su pérdida. Si tan solo fuera un poco más rápido, un poco más fuerte, podría haberle quitado el guante a Thanos, y todos estarían vivos. Conocí a mi hermana durante su exilio después de la guerra civil. Cerramos la habitación roja, el lugar que hace Black Widows, y nos volvimos a conectar. De repente, me la han quitado y no sé cómo seguir adelante. Todos parecían comprensivos con su situación, y todos conocían ese sentimiento de pérdida. Todos habían perdido a alguien y todos lo estaban enterrando de diferentes maneras. Yelena se sacudió la depresión. Así que vine aquí para averiguar por qué le gustaba tanto este trabajo. Y mirando a su alrededor, dijo, mirando a su alrededor teatralmente, ustedes parecen un poco cortos de personal. Peter miró a Pepper, quien asintió lentamente, indicando que tenía a viernes para ver la historia. Luego miró a sus compañeros de equipo. Todos parecían neutrales o ligeramente aprobatorios. Al ver que no tenían ningún problema manifiesto, hizo una última pregunta. ¿Sabes que esto no es un juego, verdad? ¿Por qué quieres hacer esto? Yelena lo miró fijamente. Sí, sé que esto no es un juego. Pero nadie dio su vida por esta causa. ¿Qué tipo de hermana sería si ni siquiera pudiera hacer justicia a las creencias de su vida después de su muerte? Tengo todas sus habilidades, pero he sido un mercenario esclavizado o he tratado de vivir una vida normal, mientras mi hermana intentaba hacer del mundo un lugar mejor. He decidido que no voy a quedarme callado por más tiempo. Peter la miró pensativo durante un rato, antes de que una sonrisa floreciera en su rostro y extendiera la mano. Bienvenidos a los Vengadores, declaró, aceptamos todo tipo de locos, así que pase lo que pase, siempre encajarás aquí. ¡Ey! Fue el grito colectivo de todos los miembros del equipo, incluida Yelena, aunque todos tenían pequeñas sonrisas en sus rostros. Ahora, solo tengo que entender, dijo Yelena de repente. ¿Es realmente un mapache parlante? Oye. ¿Quién crees que me llamas mapache, rubia? ¿Pero no eres un mapache? Ese es el nombre de tu especie. Soy Rocket. Ese es mi nombre, segundo nombre, apellido y especie, ¿claro? Entonces tu nombre es Rocket ¿y eres un Rocket? Todos se echaron a reír aquí, mientras Rocket gruñía amenazadoramente al recién llegado y se preparaba para saltar. Carol, sofocando su risa, se movió rápidamente para romper el creciente conflicto. Oh, sí, Peter se rió entre dientes, estarás bien aquí.
Señor Parker, llamó un asistente, haciendo que dos cabezas se levantaran de donde estaban esperando. Puedes entrar ahora. Peter asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y miró a su compañero. Jennifer Walters lo miró con una mirada resuelta. Jennifer era la experta legal independiente de Tony Stark que había traído para negociar los acuerdos de Sokovia antes de la guerra civil. Fue un ícono como abogada de derechos humanos y fue uno de los nombres más reputados y famosos en el campo en todo el mundo. Por supuesto, el hecho de que ella fuera prima de Bruce Banner no perjudicó la elección de Tony. Habían trabajado juntos para asegurarse de que el acuerdo que tenían fuera lo más justo posible para ambas partes, la ONU y los Vengadores. Sin embargo, todos sabían el resultado final de eso. Ahora, aquí estaba de nuevo para ayudar a Peter y a los Vengadores a navegar por la política posterior a la aniquilación de las personas mejoradas. Peter fue visto como el reemplazo de Tony Stark como embajador de la comunidad mejorada. La misma comunidad que había estado creciendo exponencialmente durante los últimos años, con los Vengadores a la vanguardia del movimiento. Los derechos de la comunidad mejorada recibieron un golpe cuando el Capitán América decidió rebelarse contra los acuerdos. Demostró que los paranoicos tenían razón en que no habría nadie que detuviera a los llamados superhéroes y supervillanos en caso de que decidieran volverse rebeldes. Tony había hecho campaña durante años, charlando con políticos, haciendo generosas donaciones y apareciendo en la prensa constantemente para asegurarse de que las enmiendas de los acuerdos de Sokovia se desarrollaran sin problemas, y no como las leyes antisemitas de la Alemania nazi. Pero Tony Stark se había ido ahora. En la nueva era, fue Peter Parker quien tuvo que tomar el relevo. Jennifer sabía que Pepper Potts había dado un paso al frente para encargarse de todos los esfuerzos de socorro y logística, pero Peter se había ofrecido firmemente para ocuparse de todos los asuntos mejorados. Como un adolescente que no tenía experiencia con este tipo de trabajo, se desempeñaba admirablemente. Apareciendo con frecuencia en la prensa, había impulsado el mensaje de que los Vengadores todavía existían y que estaban allí para ayudar a la gente. Hubo muchos que hicieron una comparación entre Tony Stark y Peter Parker, ambos como sus alter egos civiles y superhéroes, pero Jennifer no lo creía así. El parecido ciertamente estaba allí, con la forma en que dominaban la sala con su presencia, Peter lo hacía inconscientemente, la forma en que ambos no tenían necesidad de mostrar su enorme intelecto, como ya era evidente, y la forma en que ambos estaban a la vanguardia de múltiples áreas, desde los negocios hasta la política y los superhéroes. Podía ver claramente por qué lo veían como el próximo Iron Man, pero no estaba de acuerdo. Peter todavía tenía ese optimismo en él. Esa creencia de que las personas son buenas, que los semejantes se ayudan unos a otros. Eso fue lo que lo inspiró a seguir adelante, porque creía que lo que estaba haciendo es lo que cualquiera habría hecho. Tony Stark, quien se convirtió en un superhéroe global después de décadas de hacer negocios en la parte oscura de la industria armamentística, estaba demasiado cansado desde el primer día. La mentalidad de Peter podría llamarse de cualquier manera, desde ingenua hasta idealista, pero era muy diferente de la visión del mundo del mercader de la muerte. Gen solo esperaba que los ideales de Peter no fueran aplastados a medida que crecía, porque el mundo necesitaba ese tipo de pensamientos. Entonces, cuando el secretario de Estado Thaddeus Ross pidió una reunión con un representante de los Vengadores en nombre del Consejo de los Acuerdos, Gen inmediatamente empacó su maletín y se dirigió a la Torre Stark, donde Peter y ella se subieron a un King-Jet a Berlín. Sabía que su experiencia era la máxima en este campo y arena, y por lo que parece, Peter también lo sabía. Entraron en las cámaras del Consejo para ver al Consejo de 12 personas de los Acuerdos de Sokovia sentado dentro de la vasta sala. Todos tenían expresiones neutrales cuando miraban a la pareja que entraba. Peter miró los carteles frente a ellos. El delegado del Reino Unido fue el presidente del Consejo, mientras que los delegados de Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Nigeria, Argentina, Indonesia, Sokovia, Papúa Nueva Guinea y Chile constituyeron el resto de los asientos. Hubo una elección en la Asamblea General de la ONU antes de todo el lío de Thanos que puso a estos representantes de países específicos en el panel. Buenos días, dijo la voz desde la silla. Bienvenido al Consejo de Acuerdos, señor Parker. Les agradezco por tomarse el tiempo para venir a hablar con nosotros. Por supuesto, murmuró Peter, antes de aclararse la garganta y hablar más alto. Por supuesto. Ustedes representan a la gente del mundo y yo siempre soy responsable ante el mundo. Ahora, podía detectar las expresiones de aprobación vagas de los miembros del Consejo, aparte de la expresión en blanco de Thaddeus Ross, el representante de Estados Unidos.
Lo hemos llamado aquí para discutir cómo podemos avanzar hacia una nueva era, como dijo en su discurso, dijo el representante chileno. Los Vengadores fracasaron en sus intentos de detener al alienígena conocido como Thanos, ¿correcto? Llamó la voz sardónica del delegado indonesio. Peter respiró hondo ante el recordatorio, antes de asentir con la cabeza. De hecho, lo hicieron, concejal. Pero, ¿puedo preguntar qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, como uno de los únicos firmantes de los acuerdos, así como el único firmante que ha trabajado con los Vengadores antes, usted es, en este momento, el líder de facto del equipo de respuesta mejorada conocido como los Vengadores a los ojos de este consejo, explicó el representante alemán. Somos conscientes del grupo de personas que operan desde el complejo de los Vengadores en Nueva York que están brindando ayuda a muchos lugares diferentes, agregó el delegado de Papúa Nueva Guinea. Si bien ciertamente estamos agradecidos por su ayuda, el hecho es que no tienen licencia ni se les permite hacerlo. ¿Cuándo se convirtió en un delito brindar ayuda y socorro a la gente, concejal? Interrumpió Jennifer. Cuando son individuos mejorados en violación directa de los acuerdos, señora Walters, dijo Ross bruscamente. Según recuerdo, los acuerdos simplemente discutieron las acciones de los superhumanos en la esfera de la aplicación de la ley, no en el trabajo de búsqueda, rescate y socorro, refutó Jennifer, mirando levemente al ex general. Ambos todavía albergaban resentimientos el uno por el otro debido al fiasco que involucraba al primo de Jen. El hecho permanece, damas y caballeros, dijo la concejala británica, evitando el conflicto que se avecinaba. Si bien estas personas no han actuado en violación de los acuerdos, es muy probable que lo hagan si se encuentran con un delincuente. Además, en estos tiempos, nos gustaría que lo hicieran, especialmente con la nueva gama de delincuentes mejorados que salen de la nada. ¿Entonces te gustaría que mis amigos firmaran los acuerdos? Preguntó Peter. Estamos debatiendo si mantener activos a los Vengadores, dijo el delegado socoviano con dureza. Han tenido una serie de fracasos y percances muy públicos en los últimos años. Primero el evento de Ultron, que devastó la capital de mi país, luego las siguientes misiones de Crossbones, creando cantidades crecientes de daños colaterales, hasta la guerra civil, cuando la palabra de un hombre hizo que varios superhéroes mejorados fueran en contra de la voluntad del mundo. Y ahora tenemos quizás el mayor fracaso de todos, ¿y cuál es el resultado? La mitad del mundo se ha ido. Entonces, ¿son realmente necesarios los Vengadores, señor Parker? Peter admitió que el hombre frente a él tenía algunas quejas legítimas. Había mucha evidencia de que los Vengadores no funcionaron como debían hacerlo. ¿Puedo responder? Le preguntó a la presidenta, quien asintió con la cabeza. Bueno, concejal, no puedo discutir los puntos que ha presentado. Ciertamente tienes buenos puntos. Pero creo que has confundido a los Vengadores con una cierta encarnación del equipo. Aquí todos los miembros estaban confundidos, incluida Jennifer, quien decidió dejarlo tomar la iniciativa por el momento. La iniciativa de los Vengadores fue una idea, para reunir a un grupo de personas notables. Para ver si podían convertirse en algo más. Para que cuando nosotros, el mundo, los necesitáramos, pudieran pelear las batallas que nosotros nunca pudimos. Fue una idea de S.H.I.E.L.D., y tal vez eligieron el equipo equivocado. La historia nos muestra que el Capitán América y Iron Man nunca se llevaron bien. Pero el nombre de los Vengadores todavía significa algo. Es por eso que el señor Stark no lo retiró incluso después de la guerra civil. Podría haberlo hecho, no quedaban miembros más que él, el coronel Rhodes y la Visión, por el amor de Dios. Pero entendió que el nombre todavía trae esperanza a la gente. Sí, el equipo de los Vengadores estaba plagado de problemas. Sí, causaron varios problemas. Pero la gente todavía confía en ese nombre. Entonces, perdóname por no estar de acuerdo contigo, pero no creo que debas retirar la marca. El equipo de los Vengadores, el que causó todos esos problemas de los que hablaste, se ha ido. Tenemos la oportunidad de construir un nuevo equipo, un equipo mejor organizado y mejor formado. Un nuevo Avengers. Y ese es un sueño que no debería quedar sin cumplir. Hubo un silencio atónito que impregnó la habitación. Varios delegados parecían genuinamente impresionados con él. Jennifer lo miraba con aprobación, sabiendo que sus palabras habían convencido a varios representantes amargados a su lado. El concejal de Sokovian se recostó en su asiento con una mirada pensativa, mientras que Ross parecía un poco descontento. Sigo pensando que los Vengadores han fallado en su misión y deberían ser desechados, dijo Ross. Podemos construir un nuevo equipo, uno construido para seguir nuestras órdenes.
No hay cuota en escuadrones mejorados, representante Ross, respondió Jennifer. Si desea un equipo así, envíe una solicitud al Consejo y forme un equipo. ¿Moción para mantener en funcionamiento la iniciativa de los Vengadores?, preguntó el representante británico. Todas las manos de los delegados, excepto Ross, levantaron la mano. Aprobado. La iniciativa de los Vengadores sigue funcionando. Señor Parker, también me he tomado la libertad de cambiar su estado de no afiliado a parte del equipo, y hasta que el equipo se reúna por completo para decidir sobre el liderazgo y la cadena de mando, le pido que sirva como representante de los Vengadores en el Consejo de los Acuerdos. Peter estaba atónito. Era solo un niño de 17, casi 18 años, y los tomadores de decisiones de todos los superhumanos del mundo le habían pedido que representara al principal equipo de superhéroes. Sabía en los últimos meses que se estaba ganando una reputación, pero esto era absurdo. Aún así, fue solo hasta que se unió un equipo, lo que no debería ser demasiado largo. Ahora, tenemos los perfiles de todos los miembros actuales que operan desde el complejo de los Vengadores, y la votación para colocarlos en el equipo se llevará a cabo en una fecha posterior. Sin embargo, señor Parker, el Consejo tiene un posible miembro que ha sido descubierto por nosotros. ¿Considerarías hablar con él e integrarlo en tu equipo? Incluso si no se une a los Vengadores, es posible que el Consejo te envíe en misiones conjuntas. Por supuesto, concejal. Cualquier ayuda es bienvenida en este momento. Tráiganlo. Le dijo la presidenta al asistente, quien asintió y salió de la habitación. Regresó poco después seguida por un hombre alto y rubio. Peter podía ver que estaba bien construido, con músculos definidos en su cuerpo, y que estaba entrenado en combate. Su cabello rubio y sus ojos azules eran fáciles de recordar, y Peter sabía que este hombre era poderoso. Hola, dijo con un fuerte acento británico, caminando hacia Peter. Soy el Dr. Brian Braddock. Espero trabajar con ustedes en el futuro. Peter, dijo la voz desde el techo, tienes una llamada en la línea. Peter levantó la vista de lo que estaba haciendo. Estaba leyendo sus solicitudes universitarias para varias universidades. Peter estaba convencido de que nadie sería tan estúpido como para rechazarlo, pero no estaba tan seguro. Todavía había cierta hostilidad hacia él en público. Si bien la mayoría de la gente parecía genuinamente agradecida con él, algunos todavía tenían palabras duras en sus labios hacia él o los demás. ¿Quién me llama, viernes? ¿Quién tiene mi línea Stark? Ponlo en la pantalla. Se volvió hacia la pantalla confundido, porque nadie, aparte de los Vengadores y el Consejo de los Acuerdos, tenía acceso a su línea privada Stark. Thing y Ave todavía tenían su antiguo número de celular, que mantuvo activo exactamente por esa razón. Pero si fuera alguno de los anteriores, Friday lo habría anunciado. La pantalla se encendió para mostrar una videollamada. La persona al otro lado era un hombre afroamericano de mediana edad. Era calvo y sus ojos brillaban con inteligencia. Parecía estar sentado en una oficina anticuada, pero lo más llamativo era la silla de ruedas en la que estaba. Era gris acero, pero tenía un aspecto muy futurista. Las grandes ruedas a cada lado tenían 4 radios grandes, dando la imagen de una cruz o una X. Buenas noches, señor Parker, dijo amablemente. Mi nombre es Dr. Charles Xavier. Tenemos que hablar. Cap. 9, saliendo de la nada. Entonces, vamos y hablamos con este tipo sobre el conocimiento mágico y científico sensible que normalmente nos guardaríamos para nosotros mismos. ¿Es eso sabio? Oye, él es el que vino a mí, ¿de acuerdo? Él es quien nos contó sobre esto. Lo sé, pero en serio. ¿Algún tipo de la calle? No es un tipo, ¿de acuerdo? Charles Xavier es uno de los principales expertos mundiales en genética de la evolución. Él es quien identificó que la siguiente etapa de la evolución humana estaría determinada por la activación del gen X, e incluso acuñó el término mutante, que es como se llaman ahora. Un nombre repugnante. Lo sé, pero es así. Y, según lo que dice, él mismo es un mutante y el telépata más poderoso del mundo. ¿Qué sabes de él? Nacido de Patrick Ian Xavier en 1978, se graduó de Bars College, una costosa escuela preparatoria, a la edad de 16 años. Reconocido como un genio toda su vida, fue a Oxford con una beca académica y regresó con 2 doctorados en genética y biofísica. Ha sido un destacado investigador en biología evolutiva durante los últimos 15 años, y cualquier tiempo que no dedique a eso lo dedica a defender y protestar por varias causas. Entonces es un activista. Por casi todas las causas que se te ocurran. ¿Eso significa que se ve a sí mismo como un campeón de esta causa?
¿Qué causa? Preguntó Peter, deteniéndose en seco. ¿Sabes? Dijo Clea, gesticulando con las manos. Los mutantes. ¿Se ve a sí mismo como su Moisés? ¿Allí capaz de guiarlos a la tierra prometida? Peter abrió la boca, antes de hacer una pausa y pensar. ¿Sabes qué? Podría hacerlo. Pero creo que realmente quiere ayudarlos. Entonces, ¿deberíamos darle este tipo de información? Independientemente de cómo se vea a sí mismo, sigue siendo una de las mentes más brillantes sobre el tema. Podríamos usar su ayuda para averiguar qué hacer. Clea y Peter continuaron por el pasillo. Habían pasado 2 días desde que Charles Xavier se puso en contacto con Peter. El investigador le había pedido a Peter una reunión para discutir un problema que había surgido recientemente. Después de enterarse, Peter estuvo de acuerdo y consultó rápidamente a Clea. Así que ahora caminaban hacia su reunión con Charles en la Torre Stark. Llegaron a la habitación y abrieron la puerta, viendo a un hombre levantar la cabeza para verlos. Una sonrisa apareció en su rostro, y giró alrededor del escritorio de reuniones y hacia ellos con el brazo extendido. Señor Parker, un honor conocerlo. Le aseguro, doctor Xavier, que el honor es todo mío. Y por favor, llámame Peter. Entonces debes llamarme Charles. Volviéndose hacia el otro ocupante de la habitación, Charles volvió a extender el brazo. Debe ser amigo del señor Parker. Un placer, soy Charles Xavier. Encantado de conocerlo, doctor Xavier. Soy Clea. Haciendo un gesto con el brazo, Peter los llevó a la mesa donde todos se acomodaron. Ahora, la razón por la que estamos todos aquí, comenzó Charles. Como saben, ha habido un aumento repentino y rápido en el número de mutantes en todo el mundo. Sí, dijo Peter, por eso he invitado a Clea. Clea, aquí, es la líder actual de los hechiceros y nuestra experta residente en todas las cosas místicas. Clea. He analizado las lecturas de energía, doctor Xavier, y tiene razón. Ha habido un aumento en el número de mutantes, y he podido averiguar por qué. Se aclaró la garganta y chasqueó los dedos. Un modelo tridimensional de la Tierra apareció de la nada, sorprendiendo a Charles por un momento, aunque se recuperó admirablemente. Cuando Thanos desató su arma, aquí Wakanda brilló intensamente en el globo, antes de que el resplandor se expandiera y cubriera todo el planeta. Desató una oleada de energía en el cosmos que no se parecía a nada visto en mucho tiempo. Esto incluye todas las formas de energía, algunas explicables por la ciencia y otras aún por descubrir. La proyección cambió a una vista de una hebra de Adam. Esta energía, aunque inofensiva para la gran mayoría, impulsó, a falta de una palabra mejor, la evolución de nuestra especie. Se resaltó un par de bases particular en la hebra. Hubo una activación del gen X en un porcentaje de la población, que madurará, se desarrollará lentamente y mostrará diferentes habilidades con el tiempo. Según mi estimación, en los próximos 20 años, habrá una población mundial de 4,9 mil millones de personas debido a los últimos eventos, tosió al final, y aproximadamente 100,000 de ellos serían mutantes. En 30 años, ese número aumentaría a 1 millón. La habitación estaba en silencio después de las predicciones de la hechicera. Peter se encargó de disipar la incomodidad. Parece que cada vez que te veo, Clea, siempre me estás advirtiendo de algo. Eres como mi paloma mensajera personal de la mala suerte. Funcionó a las 1000 maravillas. Disculpe. Clea preguntó ofendida, mientras Charles reprimía una risita. ¿Me acabas de comparar con un pájaro que hace caca por todas partes? ¿Es esa la parte en la que quieres centrarte? Sigo adelante, interrumpió Charles apresuradamente, viendo el argumento en los ojos de Clea. Clea resopló, antes de ponerse seria de nuevo. ¿Puedo preguntar qué tipo de arma usó Thanos? Puede ayudar a mis estudios a identificar el efecto en el ADN de un mutante. Me temo que es información clasificada, doctor Xavier, respondió Clea antes de que Peter pudiera hablar. Por supuesto, respondió Charles amablemente, pero la decepción era visible en sus ojos. Creo que el punto más importante es qué hacemos para ayudar a estas personas. Según mis estimaciones, dijo Charles, la mayoría de las personas que tienen un gen X activo en este momento tienen menos de 15 años. Sí, y por cierto, ¿cómo haces un seguimiento de los mutantes? Clea preguntó con sospecha. Ah, dijo Charles, esperando esta pregunta, pero no tan sin rodeos. Como sabes, soy telépata. Hace algunos años, con la ayuda de un amigo, creé un potenciador de ondas cerebrales que me permite aumentar mis poderes a gran escala. Lo llamo Cerebro, y me permite identificar mutantes en todo el mundo. He construido un pequeño grupo de contactos a lo largo de los años, de aquellos que también han despertado su mutación.
¿Entonces tienes amigos mutantes? Preguntó Peter. De hecho, uno de mis amigos más cercanos, el Dr. Henry McCoy, nació con un físico similar al de un simio, con manos y pies inusualmente grandes y un físico sobrehumano. Él es quien ayudó a crear Cerebro. Otra amiga es una joven con la capacidad de manipular el clima. ¿Qué, como Thor? Interrumpió Peter. Muy parecido a Thor, en realidad, con la habilidad de invocar rayos similares. También conocí a un hombre con la capacidad de generar y manipular campos magnéticos, así como a una mujer capaz de parecerse a cualquiera. Y llegaron a mis oídos susurros de un hombre que ha vivido 200 años y ha luchado en todas las guerras desde la Guerra Civil estadounidense, y no parece tener más de 30 años. Volviendo al punto, ¿alguna idea para lidiar con los nuevos mutantes? Agregó Clea, poniéndolos de nuevo en marcha. Tuve una idea hace algún tiempo, dijo Charles. ¿Y si hubiera una escuela? Después de todo, la gran mayoría de ellos son niños. ¿Qué pasaría si hubiera un lugar donde estos niños pudieran aprender a aprovechar sus poderes en un entorno seguro? ¿Una escuela mutante? Preguntó Clea con escepticismo. Sí, en efecto. Todas esas personas que mencioné anteriormente, todas están listas y dispuestas a ayudar a enseñar. Aparte del guerrero inmortal, todos ellos han aprobado mi idea. Los mutantes son una nueva especie y, como hemos visto en la historia, la humanidad no se toma bien lo que es diferente. Queremos ayudar a estos niños, que serán excluidos de la sociedad. Podemos ayudarles a que no pierdan el control, y enseñarles a integrarse en el resto del mundo. Y eventualmente, un día, los mutantes y los humanos pueden coexistir. Eso suena genial, Dr. Shaft Charles, respondió Peter después de un momento, pero si ya tiene un plan, ¿por qué venir a mí? Porque, Peter, en este momento, eres el principal individuo mejorado del mundo. Me gustaría que me acompañaran cuando presente mi idea al gobierno y a las Naciones Unidas. ¿Las Naciones Unidas? Preguntó Clea desconcertada. Creo que necesitamos el apoyo del mundo y de los Vengadores para ayudar a estos niños. Tienes un enorme poder en tus palabras, y cuando hablas, especialmente sobre un tema como los individuos mejorados, el mundo te escuchará. Creo que sobreestimas mi influencia, Charles, respondió Peter tímidamente. Al contrario, dijo Charles, sonriendo. Te subestimas a ti mismo, Peter. Entonces, ¿nos ayudarás, Peter? Peter se quedó en silencio por un momento. Está bien, dijo Peter finalmente. Quiero ayudar. Pero tenemos que tomarlo con calma. Conozco a un gran abogado de derechos humanos, y podemos idear una estrategia juntos, pero no podemos esperar que el mundo escuche de inmediato. Peter, incluso hace 6 meses, se habría adelantado de inmediato y habría salido a hablar sobre el tema con cualquiera que quisiera escuchar. Mostró cuánto había cambiado y entendió la necesidad de trazar un plan y pensar en sus acciones. Mientras tanto, ¿por qué no comienzas tu escuela y te acercas a estos niños y sus padres individualmente para convencerlos de que se unan a ti? Incluso puedes dar mi nombre si lo necesitas. Muchas gracias, Peter, respondió Charles sonriendo ampliamente. Eso suena como una excelente idea. Ya tengo algunas personas en mente para la escuela. Genial. Una vez que tenga alguna evidencia real y testimonios de su éxito en ayudar a los mutantes, podemos usar esa reputación para ayudar a presentar el caso a la comunidad internacional. Maravilloso. Dijo Charles, aplaudiendo. Gracias, Peter. ¿Te gustaría venir al campus de la escuela alguna vez? Tal vez puedas hablar con algunos de los estudiantes una vez que comencemos la escuela, decirles cómo era cuando obtuviste tus poderes por primera vez y ayudarlos con los suyos. Estaría encantado, Charles. Todos se levantaron de sus asientos y comenzaron a despedirse. Antes de salir por la puerta, Charles se dio la vuelta. Una cosa más, dijo. Dispara. ¿Cómo es que no puedo sentir ninguna de sus mentes? Si bien no trato activamente de leerlos, por lo general puedo percibir las mentes que me rodean. Peter y Clea se miraron y comenzaron a reír. Lo siento, Charles, pero no pensaste que iba a entrar en una habitación con un telépata y no tomar precauciones, ¿verdad? Creo que eres un buen hombre, pero nunca puedes ser demasiado cuidadoso. ¿Cómo? Charles preguntó atónito. Su telepatía nunca antes había sido bloqueada. No pensaste que eras el primer telépata con el que Kamar-Taj ha tratado, ¿verdad? Preguntó Clea sardónicamente. Hay entidades en diferentes dimensiones que harían que tus habilidades parecieran un niño tropezando. Tenemos contramedidas contra la telepatía, no se preocupen. Nadie nos quita nuestros pensamientos. Vamos, se rió Peter, estoy seguro de que no era tan malo. Pensarías, respondió Peter.
Pero a pesar de lo severo que era cuando te hablaba, era un padre muy orgulloso cuando no estabas cerca. Recuerdo tantas veces que irrumpió en la habitación gritando de alegría cuando ganaste un concurso de ortografía, o la feria de ciencias, o el decatlón. Lila y Nate se reían a un lado. Espera, dijo Lila sin aliento entre risas, ¿eras parte de un equipo de decatlón? Decatlón académico, Lila, aclaró Peter. Sí, Petey, al igual que Tony, fue y siempre será un nerd. No hay deportes para este tipo, se burló Peter. Lila y Nate estallaron en una nueva risa mientras Peter se ofendía. Definitivamente soy un nerd, pero tienes que ser la única persona en el mundo que llama nerd a Tony Stark. Era, como, la persona más genial de todos los tiempos. Oh, cariño, se rió Pepper, sacudiendo la cabeza. Tony siempre fue un nerd en el fondo, sin importar cuánto intentara actuar como un tipo genial. Y a diferencia del resto del mundo, que amaba a Iron Man como un superhéroe, tú y tus amigos tienen que ser las únicas personas que conozco que se enamoraron de Tony Stark por las leyes de ingeniería de Stark. No me juzgues, ¿de acuerdo? Gritó ante las fuertes risas. Las leyes Stark de la ingeniería son una obra maestra. ¿Ves lo que quiero decir? Nerd. Peter susurró la última palabra a Lila y Nate. Ustedes son malos, jorobó Peter exageradamente, cruzando los brazos cómicamente sobre su pecho. ¿Seguimos adelante?, preguntó Lila después de que las risas se calmaron. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue el bebé? Tenemos 2 meses antes de que Peter explote, dijo Peter, lo que provocó que Peter lo golpeara en el brazo. ¿Vas a explotar?, gritó Nate con los ojos muy abiertos. Nadie va a explotar, tranquilizó Peter, mirando a Peter, quien estaba sentado sin arrepentirse a cenar. Lila simplemente comenzó a reír de nuevo. Todos ellos estaban en la mesa del comedor después de un largo día. Todos se esforzaban por cenar juntos todas las noches, aunque Peter a veces no lo lograba porque todavía estaba patrullando. Peter solo quiso decir que en 2 meses, Peter tendrá un bebé, dijo Lila después de dejar de reír. Hablando de nuevas experiencias de vida, Peter cambió de tema abruptamente. Peter, ¿alguna actualización sobre la universidad? Aparte de que esa es la peor transición de cambio de tema que he escuchado, comenzó Peter, lo que provocó que Lila y Nate volvieran a aullar de risa. De hecho, he tomado una decisión. Recibí aceptaciones en mis 2 mejores opciones, que son MIT y ESU, y creo que he tomado una decisión. Y bien. Instó Peter. Me voy a quedar en la ciudad. Me necesitan aquí, y es mi ciudad para cuidar. Sé que el señor Stark quería que fuera al MIT, pero necesito estar aquí, y eso está solo un paso por debajo del MIT. Entonces, he decidido que voy a ir a la Universidad Empire State. Felicitaciones, Pete. Peter gritó, mientras Lila rodeaba la mesa para abrazarlo. Nate, a pesar de no tener idea de lo que estaba pasando, se unió al abrazo con un salto entusiasta, haciendo que los 3 cayeran al suelo mientras Peter se reía desde su lugar en la mesa. ¿Escuchas eso, Nate? Peter se queda con nosotros. Gritó Lila, extasiada de que su confidente más cercano no se fuera de la ciudad. ¿Sí? Balbuceó Nate, abrazando a Peter tan fuerte como pudo. Está bien, Munchkins. Peter se rió entre dientes, ahora quítate de mí. Oye, exclamó Lila. No me llames Munchkin, dijo ella, golpeándolo en el pecho con el puño. Peter notó, sin embargo, que ella no abandonó su abrazo. Está bien, no te llamaré Munchkin, pronunció Peter solemnemente, antes de obtener una sonrisa traviesa, bola de chicle. Lila jadeó indignada. La bola de chicle es mucho peor. Vuelve a Munchkin. Lo siento, siempre escucho exactamente lo que dices. No puedo llamarte otra cosa que chicle. ¡No! Lila aulló dramáticamente hacia el techo, haciendo que los 4 se echaran a reír. Pero en serio, comenzó Peter una vez que todos se sentaron de nuevo. ¿Qué planeas estudiar? Voy a estudiar ingeniería mecánica y biotecnología simultáneamente. He pedido tomar el camino avanzado y voy a escribir mi trabajo de tesis de maestría en 3 años para ambas materias. ¿Estás seguro, Pete? Preguntó Peter preocupada. Parece mucho trabajo. No es tan difícil, Pep, no te preocupes. No es tan difícil, dice, murmuró Lila en voz baja. No te preocupes, cariño, estos tipos de genios son muy diferentes a nosotros, las personas normales. Sus estándares son imposibles de igualar. Bueno, tengo que hacerlo, Pep. Voy a terminar, y luego regresaré a Stark Industries en la división de investigación y desarrollo. Madison dijo que tengo un trabajo esperándome. Sí, lo haces, Pete. Jefe de investigación y desarrollo. ¿Qué? Peter jadeó. El trabajo que te está esperando, aclaró Peter, es jefe de investigación y desarrollo.
¿Qué? ¡No! Madison es la jefa de investigación y desarrollo. Peter, dijo Pepper, riendo suavemente y sacudiendo la cabeza, Madison siempre fue un marcador de posición. Es buena, pero no es una revolucionaria. Ese trabajo siempre fue tuyo. El rostro desconcertado de Peter hizo que Lila se echara a reír. ¿Realmente no te diste cuenta? Preguntó entre risas. ¿Notas qué? Peter, cada vez que hay una reunión importante, siempre estás invitado. En cada propuesta de proyecto, te piden tu opinión. Incluso te llevo a reuniones de gestión y presupuesto. Exclamó Pepper, casi incrédula ante la falta de idea de Peter. Pensé que solo necesitabas la ayuda por un tiempo, Pepper. No sabía que querías que dirigiera un departamento recién salido de la universidad. Los científicos nunca aceptarán a un veinteañero al frente del departamento. Por supuesto que lo harán. Saben que te están preparando para el puesto, Peter, y todos te apoyan plenamente. Mira, agregó con una voz más suave después de ver a Peter como si estuviera teniendo un colapso mental. No hay presión. Terminas la universidad a tu propio ritmo, haces lo que te gusta y te diviertes. El trabajo siempre te estará esperando. Pero sé esto. Nos has estado ayudando tanto a Madison como a mí con nuestros trabajos. Será pan comido para ti. Y de todos modos, dijo, volviendo a comer su comida, todavía tienes 3 años. Está bien, murmuró Peter. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Puedo hacer esto. Ese es el espíritu. Vitoreó Lila. Está bien, Peter, cambia de tema, dijo Pepper, provocando risas en Lila y Nate. ¿Cómo se está adaptando el chico nuevo al equipo? ¿Brian? Peter aclaró. Está bien. Perdió a sus padres en el Snap, por lo que se mudó al complejo de los Vengadores. Tengo que admitir que el consejo sabía lo que estaban haciendo con el tipo. Es bueno. ¿Quién es él? Preguntó Lila. Dr. Brian Braddock. Doctorado en biología, y 6 años de servicio en el ejército. Es disciplinado, rápido y sigue órdenes. A Carol y Hanne les gusta. Hace unos 2 años, unos meses después de que se introdujeran los acuerdos, y los Vengadores se pelearan, estaba caminando a lo largo de un lago en Inglaterra, cuando le regalaron una espada de una mano debajo del lago. Cuando empuña la espada, ha mejorado la fuerza, la velocidad y la durabilidad, incluso comparable a mí. Además, y aquí es donde realmente estoy celoso, él puede volar. Pasó los últimos 2 años siendo entrenado por Inglaterra como su operativo de fuerzas especiales mejorado, pero después de esto, creen que puede hacer algo bueno en los Vengadores. ¿Espada de un lago? ¿Qué, como el rey Arturo? Exactamente como el rey Arturo. De hecho, la espada que empuña es en realidad Excalibur. ¡Guau! Exclamó Nate. Eso es increíble. Lila vitoreó. ¿Cuál es su nombre de superhéroe? No lo vas a creer, dijo Peter, riendo en voz baja mientras bebía un poco de agua. El Reino Unido lo ha llamado Capitán Gran Bretaña. Cojo. Dijo Lila, mientras Pepper comenzaba a reír. ¿No podrían usar su creatividad ni siquiera un poco? Lo sé, Peter se rió entre dientes. Está realmente avergonzado por eso. Carol se burla de él todo el tiempo. Antes de que alguien pudiera continuar, Friday intervino. Disculpas por interrumpir, pero Peter, hay algo que tienes que ver. ¿Qué pasa? Preguntó, levantándose de inmediato. Ha habido un robo en el almacén de Fisk en el Upper West Side. ¿Por qué un robo es tan urgente, Free? Preguntó Pepper. Es el 7º robo consecutivo con el mismo modus operandi. Las cerraduras fueron cortadas por lo que parecen ser garras, la caja fuerte fue forzada sin que sonara una sola alarma y solo se llevaron dinero en efectivo. La policía tampoco tiene imágenes ni pruebas sobre el sospechoso. Y Fisk no es exactamente el tipo más limpio del vecindario. Correcto. De hecho, los 7 robos fueron en propiedades pertenecientes a aquellos que prevalecen en el inframundo. Las propiedades de Fisk, Manfredi y Marshall fueron las que se vieron afectadas. ¿Cuándo se denunció el robo, viernes? Preguntó Peter, dirigiéndose hacia su demanda de acusación. Parece haber sido reportado hace 5 minutos, pero el robo en sí había comenzado 20 minutos antes, según los informes. ¿Vas a detenerlos? Preguntó Lila, parece que solo van tras los malos. Eso no es una excusa, replicó Peter, pero por ahora, solo quiero hablar con ellos. Averigüe por qué están haciendo esto. La armadura de la araña de hierro se formó a su alrededor, cubriéndolo en segundos. Volveré pronto, pero no esperes. Diciendo esto, corrió hacia la ventana abierta y se arrojó por la cornisa.